Entre la estepa y tímidas nubes asomaban los destellos rojizos de un sol que anticipaba otro día tórrido. El Peugeot 504 avanzaba decidido a enfrentarse con el astro en aquellas primeras horas del domingo 27 de enero de 1985, dejando atrás Chelforó para meterse decididamente en el Valle Medio. Los 4 ocupantes dejaban correr el mate de mano en mano, en tanto se repartían los bizcochitos comprados al paso por Villa Regina, unos 40 kilómetros atrás. Daniel, propietario del vehículo, lo conducía con la sensatez y confianza construida por el mutuo respeto cotidiano. A su derecha, su primo Guillermo, atrás su cuñado el Chule, junto a Sebastián, un amigo ganado en los tablones a fuerza de tantos domingos de alentar, gritar y sufrir por cipo. Venían bien con el tiempo y por lo tanto tomaban la travesía con tranquilidad, sin necesidad de apurar el noble rendimiento del yello para no hacerlo sufrir. El calor iría en ascenso y con seguridad en poco tiempo más sería necesario recurrir a la activación del techo corredizo, una prestación que pocos vehículos ofrecían. Recién son las 5:30, antes de mediodía. Si todo va bien, estaremos llegando, tiró Daniel, conocedor de las respuestas de su máquina. Tengo una ansiedad que me carcome, quisiera estar allá ahora mismo, no veo la hora de que arranque todo, manifestó Seba dando a conocer su estado de ánimo. Por lo que pude ver y escuchar, va a venir una bocha de gente. Anoche fui al centro y había filas de colectivos frente a la plaza y otros tantos en la sede. Querían salir todos más o menos a la misma hora. De ser así, estarán llegando en estos momentos, apuntó el Chule. ¿Y cuánto falta?, preguntó Seba, dando rienda suelta a su impaciencia. Tranquilo, amigo, todavía tenemos casi 4 horas por delante, respondió el conductor. Quien permanecía callado era Guillermo, dueño del termo y por lo tanto distribuidor de los mates. Se limitaba a su tarea sin aportar demasiado. Esto le extrañó a Daniel porque habitualmente Guille solía ser el principal animador de las conversaciones entre amigos. ¿Qué pasa, primo? ¿Todo bien? Sí, es que estoy pensando en el partido. No se nos debería escapar, pero Huracán tiene buen equipo y Sipo llega con muchas bajas importantes, interrumpió el Chule con una acotación. Bueno, pero es en estas situaciones donde te das cuenta para qué está un equipo, si se bancan las difíciles o si no le da el cuero para ir por más. Yo le tengo confianza a los muchachos y hasta los que vinieron de afuera parece que siempre hubiesen sido de Sipo. Estos se la van a jugar, no tengan dudas. Todos callaron por un instante como analizando lo que acababa de puntualizar Chule. Luego de un instante asintieron dando crédito a la opinión. El mate estaba en manos de Guille. El sol comenzó a ser una complicación. Además de levantar bruscamente la temperatura ambiente, se clavaba de lleno en los ojos de los tripulantes y especialmente en los del conductor, quien debió apelar a bajar el parasol para mitigar el efecto enceguecedor. El 504 celeste metalizado brillaba cual automóvil recién salido de fábrica, mientras la aguja se clavaba en los 115 kilómetros por hora. Se terminaron los bizcochitos y el termo se vació. La modorra fue adueñándose de esos cuerpos que casi no habían dormido porque habían emprendido el viaje poco antes de las 4 de la mañana, pero ese escozor y ansiedad por viajar para ver al equipo de sus amores se había impuesto sobre el cansancio. Hasta que Seba tuvo un momento de lucidez para tirar una idea. Está haciendo mucho calor, ¿les molesta si activo aunque sea unos centímetros el techo corredizo? Daniel estuvo de acuerdo y él mismo se encargó de esa tarea. Esto pareció reanimarlos mientras cruzaban el pasonivel que está en las puertas de Choelechoel.
Aquí voy a parar para cargar combustible, así que vayan haciendo la vaquita para juntar el dinero, anunció Daniel. Minutos después, en los sanitarios de la Shell, los muchachos aprovechaban para hacer sus necesidades, desperezarse y lavarse la cara. Acomodaron en la luneta del auto algunas camperas livianas, ahora inservibles. Recargaron el termo con agua caliente, limpiaron el mate, ingresaron al kiosco, compraron galletitas, un par de botellas de agua fresca, pagaron y siguieron viaje. Ahora viene una recta interminable. Por suerte el sol está más arriba y no va a molestar tanto, pero vamos bien, reseñó Daniel cual guía turístico. Después de una breve trepada, el Peugeot encaró esos inacabables 135 kilómetros rumbo a Río Colorado. Guillermo, que se había cambiado de ropa, ahora lucía una impecable camiseta albinegra. Ya más distendido, observó: los muchachos que estaban detrás nuestro en la fila para cargar nafta son de Sipo, y también iban para Bahía, yo los conozco. Sí, a mí me pareció ver pasar la camioneta de Juan, el carnicero de la vuelta de casa. Iban con otros 2 o 3 más. Vamos a hacer un montón de hinchas, respondió Daniel. ¿De ellos vendrán muchos?, consultó Seba. Y son de llevar gente, lo que pasa es que les queda mucho más lejos, pero no hay que descartar que aparezca una banda importante. En eso el Kitty es un capo, los acostó con lo de hacer lobby para que se juegue en Bahía. Yo tenía miedo que nos manden más al sur, mirá si los llevaban a Río Gallegos, terció Chule. ¿Estás seguro que es buena idea jugar en Bahía? Mirá que estos tienen la sangre en el ojo porque Sipo los cagó con los pases del ruso Straki y del Bambi, agrega Seba. Esa es una cuestión entre dirigentes, el resto de la gente no tiene ni idea de cómo fue todo. Los hinchas de Olimpo no nos quieren porque los tenemos de hijo, pero seguro que en esta época del año y con el calor que va a hacer esta tarde, ni se van a molestar en ir a la cancha. Prefieren las playas. Además son pecho frío, que griten con los de Comodoro, justificó el Chule. Sí, pero los de Roca, Independiente de Neuquén y Huracán lo odian. Algunos no quieren ni oírlo nombrar y en la liga muchos lo miran de reojo, retrucó. Precisamente por eso, si te ven como un dirigente de cuidado, es porque en tu club hiciste las cosas bien. ¿Qué me importa que los otros clubes no lo quieran? Nosotros somos quienes lo tenemos que querer porque nos ayuda a ganar cosas, enfatizó. Para Guillermo lo más relevante de Néstor Arturo García radicaba en la habilidad manifiesta para relacionarse con los más altos niveles de la dirigencia del fútbol argentino, algo que puso en dudas Daniel. Bueno, vamos a ver esta tarde. Nos vamos a dar cuenta con la actuación del árbitro. Es un partido definitorio y no hará falta ser muy inteligente para ver cómo lo maneja. Y ojo, que con esto no quiero decir que nos favorezca, simplemente que no nos cague, estaré feliz, redondeó. Entre el ida y vuelta de opiniones estaban a pocos kilómetros del derivador de las rutas 22 con la 251 que inicia allí y va hasta General Conesa. El sol estaba a pleno. Atacaba el desierto sin piedad, y eso se notaba claramente dentro del habitáculo, por lo que fue necesario acudir al agua, ahora ya no tan fresca. Deberíamos haber traído una heladerita, dijo Daniel. La dejé olvidada, cuando me tocaron bocina salí corriendo sin darme cuenta que no la traía conmigo, respondió Guillermo. Siempre dije que mi primo era un pelotudo. Quedó atrás Río Colorado. Aún faltaban algo más de 170 kilómetros para llegar. Luego de cruzar el puente sobre el río que le da nombre a la localidad, encararon el tramo final del recorrido. Pasaron un colectivo que sin duda se había retrasado del convoy original. Observaron que por los costados flameaban trapos con los colores blancos y negros. El bondi mostraba claras muestras de fatiga reflejado en su tranco lerdo, pero, así y todo, su convicción por cumplir con la tarea asignada estaba por encima de sus condiciones. Aunque sea su último esfuerzo, llegaría a la cita.
Largos bocinazos con devolución inmediata dejaban al descubierto la contraseña no pactada, aunque universal, de que ambos buscaban el mismo destino. Me quedó dando vuelta en la cabeza la evaluación que hacíamos de Kitty. Yo creo que realmente se trata de un gran dirigente, porque tiene otras condiciones que no analizamos. Me podrán retrucar que lo que voy a decir es aplicable a los otros dirigentes del club, pero les diré que ellos están allí, porque Kitty lo supo evaluar, calificar para que hagan esa tarea, planteó Seba. ¿Y cuál es el punto?, se apresuró a preguntar Chule. El punto es que además de manejarse bien entre los dirigentes, Kitty y sus muchachos armaron planteles que, aunque no fuesen los mejores individualmente, aportan algo más. Siempre supieron sacarle un plus. Los convencieron de lo que significa jugar en Sipo. Les hicieron entender que esto va más allá del dinero que puedan ganar, que es un orgullo vestir la albinegra, que el país observa admirado a un jugador de Cipolletti y que ese jugador debe agradecer al dirigente que le permitió lucir esta casaca. Y todo eso se reflejó en los tantos partidos definitorios que ganó, aunque muchas veces presentando equipos inferiores e individualidades respecto de sus rivales, explicó Seba. Eso es cierto, pero también está el negro Rossi, que tiene la billetera, cuestionó Daniel. Seba contestó de inmediato. Por supuesto que hace falta dinero para tener un equipo competitivo, y es bueno que haya alguien que lo aporte. Pero jugador que llega a Sipo sabe de antemano que la guita se la vienen a ganar con esfuerzo. Si alguien cree que jugar en este club es lo mismo que estar de vacaciones, los dirigentes y la gente se lo hace saber de inmediato. Pero te puedo asegurar que, por empezar, Deportivo Roca y varios otros clubes con pretensiones pagan salarios superiores a Sipo. Lo que pasa es que te sentás a negociar con Kitty y terminás metiendo la mano en el bolsillo para darle unas monedas. Es tremendo el grandote, por lo que me contaron. El paisaje mutaba los tonos de ocre por el verde intenso. Por entre las ventanillas apenas bajas y el techo corredizo con unos 10 centímetros de luz, se colaba el aroma a hierba húmeda, anticipando la inminente muerte lenta de la inmensa Patagonia a manos del nacimiento de la extensa llanura pampeana, señal que el destino se aproximaba para la felicidad de los cuatro. Pero además tiene suerte, tiró Daniel. ¿Por?, se animó a preguntar Sebastián. Contales, Chule, dijo imperativo mirando por el espejo retrovisor interno a su cuñado. Chule tomó un trago de agua de la botella a la que le quedaba solo un par más de besos, respiró hondo y se aprestó a comenzar una larga explicación. Un amigo mío, que trabaja en la embotelladora, escuchó cuando Kitty le contaba por teléfono, un capo de Buenos Aires, cómo había conseguido los refuerzos para este torneo. ¿Es confiable tu amigo?, interrumpió el preguntador Sebastián. Sí, absolutamente. Ocurrió que mi amigo tenía que entrar a su oficina para hacerle firmar unos papeles. Cuando estaba a punto de golpear su puerta, escuchó que Néstor hablaba por teléfono. La palabra que oyó con nitidez fue Giunta. Entonces paró la oreja. Le contaba que al rubio se le ofrecieron entre Carmelo Faraone y el Bambino Veira, técnico y ayudante de campo de San Lorenzo, unos meses antes, cuando el Ciclón vino a jugar un amistoso. Le dijeron que para el regional le podrían prestar un pibe de 20 años que tenía un gran futuro, pero que necesitaba foguearse, porque en primera por ahora no tenía lugar. El titular era Osvaldo Rinaldi y Coudanes aparecía como suplente, por lo que hasta el final de temporada no habría espacio, aunque sobre él abrigaban muchas expectativas. Fue así que, nomás comenzar las incorporaciones para el torneo, Kitty resolvió todo en un par de llamadas e incluso creo que convinieron que buena parte del salario se lo pagaría San Lorenzo. El otro caso fue con el delantero. Escuchó al gerente de la embotelladora decir que había ido a ver un partido de ascenso para conversar con un delantero que en realidad era el rival de Quilmes. Ocurrió que la figura del partido fue Walter Parodi, quien esa tarde hizo un par de goles. Cuando se dirigía hacia la zona de vestuarios para hablar con el jugador que había ido a buscar, se cruzó circunstancialmente con el presidente del club cervecero, con quien tenían negocios comunes en sus actividades particulares y por lo tanto se conocían.
Luego de saludarse, Kitty le comentó que estaba buscando refuerzos para el torneo que se avecinaba. De paso hizo una referencia a la tarea impecable que había realizado Parodi. Apoyado en este comentario, el titular quilmeño le preguntó si le interesaba porque su club ya estaba en los encuentros finales de la temporada. Por supuesto que el presidente de Sipo aceptó la oferta porque la propuesta final le pareció superadora de la inicial. En todo caso, si fallaba este plan, tenía otro, el original. Así que, comentaba Kitty, mientras Parodi terminaba de cambiarse en el vestuario ganador, se acercó para preguntarle si estaría dispuesto de ir a Cipolletti. El goleador lo observó incrédulo, advirtiendo además que no tenía muy en claro de qué lugar se trataba. Sin embargo, le contestó que no tenía inconveniente siempre y cuando el presidente aceptara. La operación se cerró allí mismo. Escuchó además que, por recomendaciones de un intermediario, incorporó sin demasiadas negociaciones a Carlos Gerardo Russo y a Osvaldo Babi Cortés, dos enormes jugadores que dejaron huellas en el club a pesar de su corto paso, y que los citó a todos para 2 días más tarde en Aeroparque a los efectos de emprender el viaje. La cuestión fue que Kitty se apareció en Sipo con estos jugadores que incorporó solo en un par de días, y que estoy seguro tampoco tendría conciencia de los refuerzos que traía. Esas incorporaciones, además de la base disponible, terminó estructurando este plantel que, si hoy gana, quedará en la historia. Esas cosas raras que ocurren en el fútbol. Muchas veces no es necesario que un jugador pase muchas temporadas en un club para meterse la gente en el bolsillo. Hay casos, y este es uno de ellos, donde un par de partidos son suficientes para entrar en la piel del hincha para siempre. Finalizado este relato, hubo un silencio que se rompió cuando Guillermo atinó a decir: y sí, siempre una cuota de suerte hay que tener. Entonces, ¿estamos de acuerdo con que Kitty y los de la subcomisión la tienen clara? ¿Que Sipo tiene ventaja sobre el resto? Reapareció el Chule. Totalmente, respondió Seba. A lo lejos, y entre la bruma húmeda del casi mediodía, se recortaba la silueta de los edificios de los silos de Ingeniero White. Ya estaban a pocos metros de la rotonda de ingreso a la avenida Colón. Pasaron frente al Carminati, fueron a comer algo, se encontraron con miles de hinchas que lucían camisetas con los mismos colores que ellos, y temprano en la tarde, aunque el partido se iniciara a las 16, partieron para el estadio. La historia íntima, aunque imborrable, les permitirá contar que fueron testigos privilegiados de uno de los hitos mayores de la historia del club. Habían tenido la fortuna de gritar el gol que nadie de quienes estuvieron aquella calurosa tarde olvidará mientras viva. Gol con la rúbrica de Ricardo Ogas, pero con la impronta de los dirigentes, de los integrantes de aquel gran plantel y de una hinchada fantástica que copó el Carminati como si el estadio quedase a la vuelta de su casa. De regreso con los torsos desnudos y con las remeras blancas y negras flameando, comenzaron a desandar los casi 600 kilómetros de la ruta 3 primero y la 22 luego. Sus rostros resumían felicidad, agradecimiento y extenuación. La jornada, aunque feliz y por momentos descontrolada, había sido intensa porque tuvo de todo: expectativa, nervios, sufrimiento, agonía y éxtasis. Cuando comenzó a caer la noche, el paisaje tornó a indescifrable. El ronroneo del 504 se hizo monótono, permitiendo la intromisión del cansancio que estaba a punto de quedarse con el premio mayor. Recostado en su asiento, Sebastián notó cómo lentamente la adrenalina recobraba los niveles normales que habían estado elevados a tope por casi un día. Apoyó su cabeza contra el vidrio, utilizando la transpirada camiseta a modo de almohada.
pero a la vez como una suave caricia. Se sentía protegido por el trapo con los colores amados con el que se estrechaban en un abrazo de mutuo agradecimiento. Repasó una y mil veces las imágenes del partido grabadas en su memoria. Quería dormirse envuelto en los recuerdos que pocas horas atrás lo llenaron de felicidad. En esos pensamientos no hacía otra cosa que reafirmar su convencimiento. Y sí, sus jugadores son grandes en serio, sus dirigentes son grandes, la hinchada es grande de verdad, Cipolletti es un grande, y se durmió feliz. Hemos leído este bellísimo cuento de Lalo Brodi, se titula Cipo el Grande y está en su libro Cipo, la razón de su grandeza.